Buenos días, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día, buen Buen día. día. Vamos a empezar leyendo la parte primera y segunda del capítulo. Después leeremos la tercera y haremos los ejercicios de la tercera parte. ¿Quién quiere leer la primera y segunda? Más. Adelante, Edgar. Adelante un poquito más acá. Capitulum tertium puerim probus. Scaena prima, personae Iulia Marcus Quintus. Iulia cantat, la, Iulia laeta est. Marcus, Marcus laetus non est. Iulia cantat, la. Marcus, Marcus iratus est. Iulia cantat, la. Marcus Iuliam pulsat. Iam Iulia non cantat, sed plorat. Marcus ridet, ha. Quintus Marcus videt. Marcus non videt quintum. Quintus quid? Marcus puellam pulsat erdridet. Quintus iratus est et Marcum pulsat. Iam non ridet Marcus. Marcus iratus pulsam quintum. Iulia ubi est mater? Iulia Aemiliam non videt. Iulia Aemiliam vocat mater. Marcus quintum pulsat. Marcus iratus. Marcus Iuliam pulsat. Iulia plorat et Aemilium vocat mamma. Marcus me pulsat. Aemiliat venit. Óptime, Emilia Buenit. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién quiere leer la segunda escena? Adelante, Liber. Escena segunda, personae Aemilia Iulia Marcus Quintus. Aemilia interrogat. Quis mi vocat? Quintus respondet. Iulia te vocat. Aemilia Quintum interrogat. Cur Iulia plorat? Quintus respondet. Iulia plorat, quia Marcus eam pulsat. Aemilia. Quid? Quer parvam puellam pulsat? Cur Marcus Iuliam pulsat? Quintus. Quia Iulia cantat? Aemilia. O Iulia mea parva filia? Oh, Marcus. Julia, me aparvo. Oh, Iulia mea parva filia. Marcus puer probus non est, Marcus est puer improbus. Quintus. Iulia puella proba est? Aemilia. Quintum interrogat. Ubi est Iulius? Cur non vinit? Aemilia Iulium non videt. Respondent Marcus. Pater dormit. Quintus. Mater non te, sed me interrogat. Aemilia. Pueri. Ubi es pater? Quintus.
Pater non hic est, sed Marcus hic est. Quintus Iulium vocat. Pater. Iulius quintum non audit, nec venit. Cur Iulius quintum non audit? Iulius non audit, quia dormit. Marcus. Pater dormit, nec te audit. Neque. Aem- ¿Sí? Neque te audit. Neque te audit. Aemilia. Puer. Aemilia irata est. Mater filium verbat. Tut stat. Marcus plorat. Iulius eum audit. Iam non dormit pater. Gracias. ¿Quién quiere leer la tercera escena? Adelante, Dalia. No oímos, yo no oigo. A ver. No, estaba abierto el micrófono, pero no se oía, no sé qué pasó. A ver. Ahora está cerrado, está apagado el micrófono. Bueno, ahí Ahora sí. sí. Escaena tertia. ¿Cómo se pronuncia? Escaena. Scaena. Escaena tertia. Personae Iulius, Aemilia, Iulia, Marcus, Quintus. Pater venit, Aemilia, quintum non audit, quia Marcus plorat. Iulius quintum videt, eumque interrogat. Cur Marcus plorat? Quintus respondet. Marcus plorat, quia mater eum verberat. Iulius. Sed cur mater Marcum verberat? Quintus. Marcum verberat, quia puer improbus est. Marcus parvam puellam pulsat. Iulia. Mama, pater hic est. Aemilia Iulium videt. Aemilia, tus Marcus filius improbus est. Iulius. Puer probus non pulsat puellam. Puer qui parvam puellam pulsat improbus est. Iulius iratus puerum improbum verberat. Tuxtat. Marcus plorat. Quintus laetus est ridet. Iulia laeta non est neque ridet. Cur non laeta est Iulia? Non laeta est quia Marcus plorat. Iulia espuela proba. Puer ridet, puella plorat. Quis est puer qui ridet? Puer qui ridet es Marcus. Qua est puella quae plorat? Puella quae plorat es Iulia. Marcus qui puellam pulsat, puer improbus est. Puella quam Marcus pulsat es Iulia. Iulia Aemiliam vocat. Aemilia quam Iulia vocat, mater liberorum est. Aemilia puerum verberat. Puer quem Aemilia verberat es Marcus. Quem vocat Quintus? Quintus Iulium vocat. Iulius, quem Quintus vocat, pater liberorum est. Iulius, quintum non audit. Quem audit Iulius? Iulius Marcum audit. Puer quem Iulius audit es Marcus. Puella quae cantat laeta es. Puella quae plorant non es laeta. Puer qui puellam pulsat improbus est. Ótimo, gracias. ¿Preguntas que les hayan quedado pendientes o sobre esta tercera parte? Profesor, yo tengo Alicia Corrente. No es una pregunta, o sí, no sé,
no sé cómo levantar la mano. O sea, Y como que quiero a veces participar, pero no encuentro en mi pantalla cómo levantar la manito. está en la Este, barra de abajo. Yo ahora no lo veo porque tengo otro diseño, digamos. A ver si dejo de compartir la reunión. Donde dice, buen día, donde dice reacciones. Claro, Por yo no. React, si estás en Alicia, inglés. si está en a inglés, ver, reacciones. clicas ahí, te aparece el Sí, aplauso, el dedito hacia arriba, etcétera, y debajo de todo te aparece levantar la mano. pero yo busco levantar la mano y me aparecen otras formas de manito. Por ejemplo, ahí me apareció algo. Pero debajo de eso que elegiste, por ejemplo, esa manito, Tiene Sí, escrito, es la que tiene escrito abajo levantar la mano, levantar las la otras mano. no. Hay varias manos arriba, pero es más abajo. Las bueno, no reacciones hay está. como tres líneas. Ahí lo Una veo. primera como para reaccionar, para Sinceramente no lo encuentro, no lo encuentro. Pero bueno, no importa. A ver, pero voy a debajo de compartir esa la manito que pantalla a ver si lo levantaste. puedo mostrar. A ver si se ve. Ahí se. A ver si se ve. Para, esperen. No, yo creo que cuando tengo compartida no me aparece lo mismo, es lo que pasa. Perdón, a mí me pasa exactamente lo mismo que al que quien estaba hablando con respecto. Yo quiero levantar la mano, quiero leer y no sé cómo voy a hacer. Por eso estaba mirando dónde estaba. O sea, yo lo que hice fue en el corazoncito, voy a decir que así lo hice. Yo apreté y entonces me salió un levantar la mano. Voy a apretar para que vean, es decir, que yo estaba tocando eso. ¿Entienden? Yo recién Sí, es ahora, ese. cuando ustedes estaban hablando, recién yo me di cuenta cómo podía ser, porque yo no puedo participar en nada, porque no puedo, no sé tocar eso. Ahora recién lo vi, cuando ustedes empezaban a hablar, yo fui a apretar y a tocar a ver qué pasaba. Y a mí me apareció la manito para poder intervenir, ¿me entienden? Por eso yo estoy tan silenciosa. Bueno, ustedes busquen cómo levantar la mano y si yo veo que hacen alguna otra reacción, que a lo mejor me doy cuenta que quieren levantar la mano y no les sale, pero Claro. bueno, Claro. lo van explorando y Yo, por ejemplo, puedo levantar otra forma de manito, pero no esa. tenés que apretar el corazón, tenés una serie de dibujitos y abajo dice levantar la mano. Sí. Ahora que yo tenía levantada, le había puesto levantar la mano, me aparece bajar la mano. Claro. Está, entonces, ahora sí, ya digo, cuando vi también las manos, cuando uno aplaude, cuando uno dice algo, ahí me di cuenta, pero esto me costaba montones. Ahora ya sé lo que tengo que hacer. Muy bien. Voy a hacer que me quede. Ahí está. Toqué bajar la mano y volvió a quedar ahora lo que ustedes están viendo, levantar la mano. Muy bien. Bueno, Todos los días uno aprende algo nuevo, ¿no? preguntas sobre el capítulo ahora. Yo tengo una, Esther. Sí, Esther, adelante. En la línea 38, Sí. Quintus dice, a ver si espero que lo pongas. Ahí está. Quintus, mater non te, sed me interrogat. Ujú. Sed me interrogat. Non te, ¿qué significaría? Mater non te, sed me interrogat. No a él, sed me, Mater ah, non te, sed me ah, interrogat. ah, bien, bien, bien. Está Mater non te, sed comprendido. me interrogat. Recuerden que Gracias. las cosas no tienen sentido fuera de una frase. Mater non te, sed me interrogat. Mater non te no se entiende por sí solo. Mater non te, sed me interrogat.
Bueno, en realidad sí tienen sentido, no tiene un sentido completo hasta que leemos todo. Pero para que al leer todo entendamos todo, tenemos que recoger antes el sentido que se desprende de cada una de las palabras en su forma. Mater, nominativo, el sujeto. Ya sé que va a ser el sujeto de un verbo que voy a encontrar en la segunda parte. Non te en pronombre de acusativo. Ya sé que es el complemento directo del verbo que voy a encontrar en la segunda parte. Mater, non te, sed me, interrogat. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a volver a leer la última partecita donde aparecen los pronombres relativos, así pasamos a los ejercicios. Puer ridet, quella plorat. Quis est puer qui ridet? Puer qui ridet est Marcus. Qua est quella quae plorat? Quella quae plorat est Julia. Marcus, qui puellam pulsat, puer improbus est. Quella quam Marcus pulsat est Julia. Julia Aemilia vocat. Aemilia, quam Julia vocat, mater liberorum est. Aemilia puerum verberat. Puer quam Aemilia verberat est Marcus. Quem vocat Quintus? Quintus Julium vocat. Julius, quem Quintus vocat, pater liberorum est. Julius Quintum non audit. Quem audit Julius? Julius Marcum audit. Puer quem Julius audit est Marcus. Quella quae cantat, laeta est. Quella quae plorat, non est laeta. Puer qui puellam pulsat, improbus est. Vamos a los ejercicios. Vayan levantando la manito. En este ejercicio tenemos que poner la terminación de nominativo o acusativo o poner el pronombre del acusativo. Ahí en el margen ustedes tienen las terminaciones de nominativo para masculino y femenino, us, a, las terminaciones de acusativo para masculino y femenino, am, y después los pronombres en acusativo. Eum, eam, me, te. Y después lo que hay son las terminaciones de los verbos. Pero creo que no aparece para poner las terminaciones de los verbos. Es solamente para que ustedes tengan la estructura de la frase. Nominativo, acusativo, verbo. Nominativo, acusativo, verbo. Muy bien. A ver, Esther, si quedó más claro ahora. Voy. Marcus Juliam pulsat. Quia Juliam cantat. Quis Julia cantat. Quia Julia canta. Cantat. Julia canta. Ottimo. Julia. Julia plorat. Plorat. Julia plorat. Quia Marcus eum pulsat. Ahí está. Julia Aemiliam vocat. Aemilia venit. Ottimo. Aemilia quintum videt. Et eum interrogat. Quis me vocat. Quintus respondet. Respondet. Julia ti vocat. Te vocat. Te vocat. Vocat. No se nunca al final. Vocat.
Julia te wocat. A Emilia ubiet Julius. A Emilia Julium non videt. Quintus Julium vocat. Pater. Julius quintum non audit. 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 A Emilia irata Marcum verberat. Marcus plorat. Quia a Emilia eam verberat. Quam verberat Juliam? Quia a Emilia eum verberat. Eum verberat. Bueno, Marcum eum. Julia Marcum audit et venit. Julia, Julius, el Julius. pater. Marcum audit et venit. Julius Aemiliam et Marcum et Quintum et Juliam videt. Aemilia. Marcus puer improbus est. Quintus. Marcus parvum puellum pulsat. ¿Puede ser? Marcum ¿No? non pulsat puerum parum. Pulsat puellam. Ay, Marcus parvam puellam pulsat. Ahí está. El masculino de puella no es puellus, es puer. Puer, puella. Puer, puella. Pulsat puellam, pulsat puerum. Ay. Julius iratus pueram improbus verberat. Julius iratus puerum improbum verberat. Amen. Julia et puella prova. Óptimo. Muy bien. Está muy bien que le pongas ese énfasis a la terminación. ¿Vieron cómo hacía énfasis en la terminación? Cada vez que leía am, lo marcaba. Está bien, así nos acostumbramos a poner el foco ahí, a concentrarnos sobre las terminaciones, atribuyendo a cada uno un rol sintáctico en la frase. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Digamos que es el tema del capítulo. Muy bien, ahora vamos a ver un ejercicio de relativos. ¿Quién se anima? Muy bien, Roxana. Vamos a ponerle el pronombre relativo que corresponda. Aquí, como siempre, tenemos las formas. Podemos decir, por ejemplo, servus qui o puer qui. Y en ese caso, luego tendremos un acusativo que siga, porque si acá tenemos un nominativo que es qui, luego tendremos un acusativo, no vamos a tener dos nominativos. Y luego el verbo, por ejemplo, puer, porque, bueno, aquí pone us porque es la terminación más frecuente, pero podemos tener también puer, que es un nominativo. Puer, qui, puerum pulsat. Yo tengo aquí qui y aquí Aquí un nominativo y aquí un acusativo. O puedo no tener directamente un acusativo, porque el verbo no tiene un complemento directo. Lo que no puedo tener yo es qui y luego otro nominativo, porque tendría dos nominativos para un mismo verbo.
Estamos hablando de la estructura de la oración subordinada. De la misma manera puedo tener Puella, quae, Aemiliam, vocat. O puedo tener este relativo, quem, quam, en acusativo, y luego tener el nominativo. Porque yo tengo que tener los elementos de la frase de este aquí, de este verbo aquí, que es el verbo de la relativa. Atención, que lo primero que aparece, este nominativo, que podría no ser de hecho nominativo, queda por fuera de esta oración. Así que a mí no me importa si yo tengo un un nominativo y luego un acusativo, o un nominativo y otro nominativo. Eso no cuenta porque ese antecedente del relativo queda por fuera de la oración subordinada. El pronombre relativo va a concordar con él en género y número, que es lo que corresponde a la persona o a la cosa en cuestión. El caso del pronombre relativo va a estar determinado por el rol sintáctico con respecto al verbo de la subordinada, porque el caso no marca, no define a la cosa o a la persona gramaticalmente, sino al rol que realiza o que tiene en la oración. ¿De acuerdo? Vamos a ver esto en la práctica, cómo se da. Roxana, adelante. Puella quae cantat laeta est. ¿Bien? Puer qui puellam pulsat improbus est. ¿Bien? Iulia quae cantat puella proba est. ¿Bien? Marcus qui puer improbus est puellam et puerum pulsat. ¿Bien? Puella quam Marcus pulsat est Iulia. ¿Bien? Puer quem Marcus pulsat est Quintus. Iulia quae parua puella est Aemiliam vocat. Muy bien, en este caso tenemos dos nominativos porque el verbo es est, el verbo es copulativo. A ver. Aemilia quem, ¿no? No. Quam En Iulia femenino, vocat ahí está. venit. Aemilia quae mater est liberorum filium improbum verberat. Filius quem Aemilia verberat est Marcus. Quintus qui filius probus est Iulium vocat. Iulius quem Quintus vocat, no, Iulius, Quem. quem, sí, quem Quintus vocat non venit. Marcus quem Aemilia verberat plorat. Iulius qui iam non dormit puerum audit. Puer quem Iulius audit est Marcus. Óptima. Muy bien. ¿Preguntas al respecto? ¿A alguien le resultó menos fácil, menos evidente o no entendía por qué iba haciendo qui o quem o quae o quam? ¿No? Bueno, seguimos. Sí, profe, Sí. lo anterior. ¿Por qué va, o sea, el por qué va? ¿Podés explicar el por qué va qui, quem? Lo que El voy a anterior. hacer es que tú lo hagas. Otra vez el ejercicio. Vamos a hacerlo otra vez. Yo sé que a más gente que a Nora le debe haber quedado alguna duda.
Pero como las otras personas no preguntan, aprovechen ahora que Nora preguntó para ver si entienden junto con Nora. ¿Mm? La explicación ya la di, ahora vamos a verla a medida que tú vayas haciendo los ejercicios en los casos específicos, ¿sí? Bien. Entonces, acá, qui, quae son los pronombres en nominativo. Es nominativo. Bien. El qui es para masculino y el quae es para femenino. Exactamente. Y Bien. quem y quam son los pronombres en acusativo, igual, masculino y femenino. Entonces, tú vas a ir viendo si el pronombre relativo es el sujeto del verbo que viene a continuación o el complemento directo. Bien. ¿Sí? Sobre quién recae la acción. Exactamente. Adelante. Bien. ¿Dónde empezamos en cero? ¿Del Sí, Puebla? sí. Digo, bien. Ahí digo, Puebla quae cantat la eta est. Ahí está. ¿Por qué? ¿Puedo razonar en voz alta? Sí. Bien, ¿por qué digo Puebla quae? Porque quae es el nominativo que hace referencia a Puebla, que es el sujeto. No. Puebla no forma parte de la oración subordinada. Puebla es el sujeto de est. Puebla no está relacionado con cantat. ¿Quién Entonces, canta? Puebla está en nominativo porque es el sujeto de est. A ti no te importa el caso en el que esté el antecedente. Puebla es el antecedente de quae. A ti te importa de qué género y en qué número está el antecedente. Pero Y no es, como quae no es nominativo porque Puebla sea nominativo. Quae es nominativo porque cantat es el verbo del que quae es sujeto. Quae es sujeto de cantat. Puebla. quae hace referencia a Puebla. ¿Cómo? Quae hace referencia a Puebla. Sí, claro, sí, 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 sí. Bien. ¿Quedó clara la explicación de por qué es nominativo? Sí, a mí sí. Bien. Seguimos. Puer ahí es qui. Ujú. Puelam pulsat improbus est. Óptimo. Qui hace referencia a puer, ¿no? Ajá. Y es el sujeto de pulsat. De pulsat. Bien. Julia quae cantat puella prova est. Ujú. Bien. Marcus qui puer improbus est. Puellam et puerum pulsat. Óptimo. Puella, ahí tengo un plural, ¿no? ¿Cómo? Ahí, puella, ahí tengo un relativo. Sí, todos son relativos. Puella, pero ahí me hago referencia a Puella y a Marcus. No, no. El pronombre relativo se referencia a Puebla. Ah, entonces quam, Ahí está. ¿Por qué pusiste quam? porque Puella es la que pulsa. No, Puebla no es la que pulsa. Marcus pulsat. Es que si fuera Pero ahí es, Puebla la que pulsa, tú no hubieras puesto quam. porque ahí es, la expresión es aquam. ¿Cómo? Puella quam. Bueno, sí, pero ¿por qué? Porque ahí no es como el otro Puella que quae. Sí. A lo mejor lo estás, por decirlo así, sintiendo de la manera correcta. Quae antes era el sujeto del verbo y ahora quam es el objeto del verbo. Quam Marcus pulsat. Marcus es el sujeto de pulsat. Y Porque quam, Marcus pulsa. ahí está. Yo creo que lo estás sintiendo correctamente. Es porque es el objeto de pulsat. Bien. Claro, si fuera el sujeto sería quae. Claro, Como es el objeto, es quam. claro. Si yo tuviera quae en sujeto,
la frase sería distinta y yo no podría tener Marcus. Sería, a lo mejor, si las cosas fueran diferentes, eso hablaría de otra realidad de quién le pega a quién, diría, Puella, quae Marcum pulsat, porque es ella la que le pega a él. ¿Sí? Marcum, sí. Bien, y acá es puer, quem Marcus pulsat. Ujú, exactamente. El mismo caso, nada más que masculino. Exactamente, es lo mismo pero masculino, exactamente. Ese quem es quem porque es puer. Exactamente. Bien. Julia, quae parva puela es. A Emilia Boca. Muy bien. A Emilia, quae Julia Bocat Veni. Entonces, ¿quién llama a quién? Porque yo ahí, Eh, ahí tengo a dos Emilia, nominativos. Julia. Claro, pero tú dijiste quai y luego viene Julia. Yo tengo dos nominativos y un solo verbo. Julia Bocat. Ujú. Julia Entonces, es sujeto. Julia es el sujeto. Bien, entonces el Sí. relativo, ¿en qué caso tiene que estar? Cuando Julia es el sujeto, Ujú. quae, Pero que, pero que tú ya tenés a Julia en la frase, no vas a hacer referencia a Julia. Julia ya está ahí. Julia Wokat. Tú lo que tienes que hacer es por agregar otra cosa, no repetir lo mismo. Tú ya tenés el sujeto. un acusativo. Ujú, claro, te falta un Eh, adjetivo. am. Entonces, a Emilia. Am Julia Bocat No, pero Veni. sí, bueno, yo les digo de concentrarse en las terminaciones, pero no pueden poner solo la terminación. ¿Cómo es el pronombre relativo? Eh, el relativo. Quam. 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 A Quam. Quam. Emilia. Quam. Quam. Quam Julia vocat. Bueno, Veni. A ver si entendí. Julia Bocat, sujeto. claro. A Emilia, objeto. No, a Emilia ni es ni objeto ni sujeto de nada porque no está en esa oración. A Emilia es el sujeto de when it. A Emilia es sujeto porque está en nominativo, pero es sujeto de when it. Y ¿Sí? este pronombre relativo, el quam relativo, se está refiriendo a Julia, No, a Emilia. a Emilia. Si Julia ya está en la frase, ¿para qué va a hacer referencia a ella? Julia Wokat. Emilia Beni. Pero tú no digas a Emilia Buenit, porque Buenit es otro verbo que no tiene nada que ver. Tú tenés que Ah, quedarte dentro de la relativa. Julia Wokat. Pero Julia Wokat no quiere decir nada. ¿Cómo? Julia llama. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir nada. Julia Wokat. Si tú fueras a hacer una oración independiente, sería Julia Wokat Emiliam. Entonces tú sí. no vas a usar a Emiliam en la oración subordinada porque la acabas de nombrar. Entonces, en vez de a Emiliam, vas a poner el pronombre relativo. En el mismo caso que a Emiliam. Entonces, quam a Emilia, quam Julia vocat, venit. Tú tenés el acusativo, el nominativo y el verbo. Tenés todo lo que necesitas. Si yo Bien. digo Julia vocat, Sí. enseguida pregunto, quam vocat? A Emiliam vocat. A Emilia, quam Julia vocat, venit. Y Beni es un verbo también. ¿Cómo? Beni es un verbo. Sí, pero es un verbo es el verbo de la oración principal, no tiene nada que ver con el relativo, nada que ver. A Emilia, mater, quam mater es liberorum, filium improbum verbera. Ahí está. Quae mater est liberorum. A Emilia mater est liberorum. Reemplazamos el pronombre relativo por el nombre y nos queda a Emilia, nominativo, mater est liberorum. Es filius
Qui a Emilia verberat et Marcus. ¿Quién es el sujeto de verberat? Filius, No. a Emilia. Filius es el sujeto de est. A Emilia es el sujeto de verberat. Entonces a Emilia quae. A Emilia ya está ahí. Tú no tenés que expresar a Emilia en un pronombre relativo, porque ella ya está en la frase. Lo tengo que expresar a Filius. A Filius, exactamente. Entonces, quem. Ahí está, quem, porque a Emilia es el sujeto y tú lo que necesitas es el objeto. Él es el objeto de esta oración. Él es el sujeto de la principal, pero en esta es el objeto. Entonces, el representante de Filius va a estar en acusativo. Filius, quem a Emilia verberat est Marcus. Y acá es quintus, qui. A ver. Uy, exactamente. Acá tenemos un verbo copulativo, no hay objeto directo. Sí. En español sería que hay atributo. Sí, en alguna terminología se dice atributo, sí. Julius, qui quintus vocat. Non venit. ¿Quién es el sujeto de vocat? Quintus. ¿Y el complemento? Julius non venit. Non venit no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la oración relativa. Son absolutamente independientes. Ven, quintus vocat. Quintus vocat. Sí. ¿Y el objeto? Julius. Pero eso no es objeto. Julius no es objeto. Julius. Eso es español y es rarísimo. Eso no es nada. No usen recursos del español en latín porque se cavan la fosa. Se cavan la fosa. No usen recursos del español porque evidentemente no les pueden servir. Porque esto no es español. Julius. Quintus vocat. El sujeto de vocat es quintus. ¿Cuál es el objeto, el complemento directo? ¿Con qué pronombre lo tengo que lo puedo expresar? ¿Dónde está en tu frase de relativo tu objeto, tu complemento directo? Julius. Pero eso no es un objeto, eso es un sujeto. Julius es un sujeto, porque está en nominativo. Quintus. Quintus también está en nominativo. Non venit. Pero non venit no forma parte de lo que estamos hablando. Nosotros no estamos hablando de non venit. Acá dice que quintus vocat. Claro, pero ¿a quién llama? A Julius. ¿Y dónde está Julius? En el primer nombre. Pero eso forma parte de eso es otra oración. Nosotros ¿Cuántas estamos oraciones haciendo la iguales? oración subordinada, la de relativo. Sí. ¿Dónde está el objeto de esa oración subordinada? La oración principal es quintus vocat. No, la oración principal es Julius non venit. Julius non venit. Esa es la oración principal. Ahora nosotros estamos en la subordinada de relativo, entre las dos comas. Quintus vocat. Esa es la subordinada. Sí, pero me falta algo. Quem. Quem, porque lo que me falta es el objeto. Julius quem quintus vocat non venit. Lo que les tiene que hacer ruido es tener un nominativo después del otro. No puede ser, porque le sobra una cosa y le falta otra. Claro, pero lo que a mí me cuesta es reconocer cuál es el objeto y cuál es el sujeto. Pero el sujeto tú ya lo tenés, es quintus, ya lo tenés. Sí. Y acá el objeto es... Es quem, es quem. Bueno, Marcus, y acá lo mismo. Quem a Emilia verberat. Ahí está. Flora. Bien. Julius, qui
Jam non dormit puerum audit. Ahí está. Acá es Quen también. Quen Julius audit es Marcus. Muy bien. Ahora sí. Pero es difícil. Esta es una parte más difícil. Primero tenemos que tener claro que necesitamos un nominativo y un acusativo para completar nuestra oración. Si el verbo tiene objeto directo, necesitamos el sujeto y el objeto directo. El sujeto va en nominativo y el complemento directo va en acusativo. Y eso lo tenemos que aplicar a la relativa. En realidad es lo mismo, pero aplicado a la relativa. El pronombre relativo está en el lugar de algo que ya acabamos de mencionar y que no es necesario repetir. Y Y el sirve- nominativo es solo para el sujeto. el nominativo es para el sujeto, Y el acusativo es para el objeto. para el objeto, para el complemento directo o ¿Y el objeto. relativo? ¿Volver a repetir el relativo? Y el relativo ocupa el lugar de algo que yo ya acabo de mencionar en una oración subordinada. Y no es, para no volver a reiterarlo, utilizo el pronombre relativo. Exactamente. Yo puedo, Ahora entendí un poquito más. si yo hablara de una manera muy inarticulada y primitiva, diría, por ejemplo, Quintus, Filius probus est, Quintus, Julium vocat. Hablaría en frases independientes una al lado de la otra. Tiene un pronombre que las relacione. Claro, y las está subordinando, está metiendo la de relativo adentro de la principal como una especie de oración adjetiva, según algunas nomenclaturas, de un nombre en este caso. Yo podría decir Quintus vocat Julium, Julius non venit. Julius quem Quintus vocat. Estoy comentando algo sobre Julius, que es el sujeto de non venit. Julius. Estoy usando economía del lenguaje. Sí, o más que sí, economía y articulación también, sí. Ahí está, es una economía particular la del lenguaje, porque en realidad yo estoy haciendo la estructura más complicada. Y si yo dije, Claro. claro, la Acá economía Ludovicus me recomienda mirar un video de Academia Latín, oraciones de relativo. bueno, En el chat. puede ser, sí que les ayude. Muy bien, entonces en el siguiente vamos a hacer preguntas y respuestas. Atención, si yo pregunto quiz, pregunto con un nominativo, en este caso es masculino, voy a responder con un nominativo, porque la respuesta me tiene que dar lo que falta en la pregunta. Entonces, quiz. Julian Pulsat, lo que yo voy a responder es el sujeto de la oración, va a estar en nominativo. Y yo pregunto quem, estoy preguntando por el objeto, por el complemento directo de la oración, por lo tanto voy a responder con lo mismo, agregando un nuevo acusativo en vez del quem. ¿Quién va a hacer este ejercicio? Adelante, Irene. Irene, la primera vez que participa, Irene. Adelante. ¿Leo la frase o voy Sí, directamente? leer la pregunta y haces la respuesta. Quis Julian Pulsat, Julian Pulsat Marcus. Ahí está, Julian Pulsat Marcus. Miren qué interesante, porque Irene no puso Marcus al principio, que se podría hacer, pero que no es necesario. Julian Pulsat Marcus. Dejó la información nueva, que es el sujeto de la frase, para el final. Julian Pulsat Marcus. Recuerden que lo más importante es no depender del orden. Bueno, de las dos, tres cosas más importantes, una de ellas es no depender del orden, sino de la terminación. Julian Pulsat Marcus.
Marcus es el sujeto. Marcus pulsat Julia. Muy bien. Quis plorat, Julia plorat. Ujú. Julia plorat. Quis plorat, Julia plorat. Quis ridet, Marcus ridet. Ujú. ¿Ven? Quem quintus videt, quintus videt Marcum. Ujú. Quintus videt Marcum, Marcum quintus videt, quintus Marcum videt. El orden es independiente. Cuando ustedes digan las frases en distinto orden, denle intención a la frase. Quintus Marcum videt. Aquí no solamente de quién es el sujeto y quién es el objeto, sino de cuál es la información nueva. Quem quintus videt, quintus Marcum videt. Marcum quintus videt. Quintus videt Marcum. Cuando ustedes pronuncian la oración, le dan una intención. Es así que la van fijando en su cerebro. Quem Julia vocat, Julia vocat Emiliam. Julia vocat a Emiliam. Ottime. Quis venit, Emilia venit. Mhm. Quem Emilia interrogat, Emilia interrogat quintum. Quintum. Emilia interrogat quintum. Quis vocat Julium, Julium vocat Julius. Julium vocat Julius. No. Quis vocat Julium, Marcus. Marcus non vocat Julium. Emilia. A Emilia non vocat Julium, quia a Emilia verberat Marcum. Quis vocat Julium. Quintus. Quintus vocat Julium. Atención a la pregunta, ¿sí? No la interpreten de manera instintiva. Fíjense bien en qué es lo que estamos preguntando, quién es el sujeto, quién es el objeto. Porque yo sé que si ustedes la interpretan a simple vista, de un vistazo así nomás, van a interpretar mm, quizás mal los roles. Quis vocat Julium, Julium vocat Quintus, Quintus vocat Julium. Quem Emilia verberat Marcus. Marcum. Marcum. A Emilia verberat Marcum. Marcum. A Emilia verberat. Quis iam plorat, Marcus plorat. Marcus iam plorat. Quem audit Julius, Julius audit Marcum. Quem aurit Julius, Julius aurit Marcum. Marcum aurit Julius. ¿Eh? Quem Julius verberat, Julius verberat Marcum. Ita, Marcum verberat Julius. Óptime. Muchas gracias. Ahí era Gracias. responder. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a poner el pronombre interrogativo necesario. Quis o quem, según lo que estemos preguntando. En realidad es muy fácil porque tenemos además la respuesta. Lo que esté en la pregunta es lo que falte en la respuesta. Y además, ya en la pregunta nosotros vamos a tener una cosa más. Si yo tengo Julian Pulsar, yo ya tengo un acusativo, ya tengo el complemento directo. No voy a preguntar sobre lo que ya tengo, no voy a repetir las cosas. Tengo que preguntar por el sujeto, por lo tanto voy a poner el pronombre interrogativo en nominativo. ¿Quién va a hacer este ejercicio? Muy bien, Sara, adelante. Ya.
Tengo que colocar una de las... ¿Es quis o quem? Quis en nominativo, quem en acusativo. Ajá. Quem Julian pulsat? Ujú. Quem Julian pulsat. ¿Dónde está el sujeto de esa pregunta? Ya. Quis Julian pulsat? Ahí está. Tú ya tenés el objeto. Es Julian. Julian pulsat. Quis. Tú estás preguntando por el sujeto. Quis Julian pulsat. Quis Julian pulsat? Marcus Julian pulsat. Y ahí ponele énfasis a Marcus. Marcus Julian pulsat. Ah, ya. Ahora lee otra vez Quis la pregunta y la Julian respuesta. pulsat. Ujú. Lee otra vez la pregunta y la respuesta, por favor. Quis Julian pulsat? Marcus Julian pulsat. Óptima. Mm, Ya. Quem Marcus videt? Sí, pero ahí no dice Marcus, dice Marcum. Ah, quem Marcum videt? Otra vez tenés dos acusativos. ¿Cuál es el sujeto en la oración? Mm, Quis, no, quis, ya. Quis Marcum videt? ¿Por qué usas quis y no quem? Porque ya me está diciendo en la respuesta que, que Quintus está viendo a... Ahí está. Y si tú te tenés solo la pregunta, porque de hecho tú no necesitas la respuesta. Tú solo con la pregunta podrías saber qué tenés que completar. ¿Por qué? Ah, ya, porque me está diciendo que Marcus está viendo. O sea, en la pregunta dice, No, Marcus Marcus no está viendo. Ah, perdón. ¿Quién está viendo a Marcus? Claro, tú ya tenés el acusativo. Necesitas preguntar quién es el sujeto. Entonces vas a usar el pronombre interrogativo en nominativo. Quis Marcum videt? Quintus Marcum videt. Óptima. Quis Quintus pulsat? Ahora es al revés. Tenés dos sujetos y no tenés ningún objeto. Quintus pulsat. Tú ya tenés el sujeto. Quintus pulsat. Tenés que preguntar por el objeto. Quintus pulsat. Quintus es el sujeto de pulsat. Quem Quintus pulsat? Marcum Quintus pulsat. Ahí está. Quem quintus pulsat? Marcum quintus pulsat. Quis Aemilian vocat? Julia Aemilian vocat. ¿Eh? Quintum Aemilian interrogat. Ya, acá es. Quem Aemilia interrogat? Quintum Aemilia interrogat. Bien. Quintum responde. Quis respondet? Quintus respondet. Bien. ¿Quién responde? Quintus responde, ¿no? Ya, el otro es vocat. Vocat quint. Está al revés, ¿no? Ahora. ¿Con respecto a qué? Julian vocat quintus. Ya. Quiz. No. Ay, ya me equivoqué. Ah, que está al revés en el sentido de que pone el verbo antes del sujeto. En ese sentido lo decía. Sí.
¿Cambia y cambian algo ahí? No, el orden no cambia nada. No, ya. Entonces es quis vocat quintus, Julium Tenemos dos sujetos, quis y quintus. ya, quem. Ahí está. Quem vocat quintus, Ujú. Julium vocat quintus. Quem vocat quintus, iulium vocat quintus. Vocat quintus. Es todo cuestión de enlaces, yo diría, entre las palabras. Tenemos que tender puentes entre las palabras con nuestra intención, con nuestra mente. Quem vocat quintus, el enlace entre vocat y quintus es más estrecho, porque quintus es el sujeto del verbo. Quem vocat quintus, Julium vocat quintus. Ya. Quem, creo que es lo mismo. Quem verberat, verberat. Quem verberat Julius, Marcum verberat Julius. Óptimo. ¿Sí? Óptimo. Gracias. Muy bien. Gracias, ¿Preguntas? profesor. ¿Preguntas sobre este ejercicio? Una pregunta. Los Sí. objetos directos, en estos casos, son todos personas. Todos los pronombres interrogativos que usamos en este ejercicio son todos referidos a personas. Sí. Bien. Y si el objeto directo fuera una cosa, Sí, acá no es cuestión de objeto directo o no, porque tenemos pronombres interrogativos que son un objeto directo y pronombres interrogativos que son sujeto. Esa era la gracia del ejercicio. el quis es el pronombre interrogativo para el sujeto y el quem es el pronombre para el objeto. Claro, Pero sí. mi pregunta, porque observé que los objetos acá son todas personas. Y los sujetos también. Sí, los sujetos sí, pero pregunto si el objeto es una cosa, un objeto. Si el objeto o el sujeto es una cosa, y yo estoy preguntando, ¿Ahí qué pronombre utilizo interrogativo? ahí para las cosas utilizo el pronombre neutro que es quid. Ah, Yo cuando pregunto sobre una persona, si yo sé que estoy preguntando sobre una persona, voy a usar por defecto el masculino. Y si eventualmente yo ya sé que estoy preguntando sobre una mujer, pero no sé cuál mujer, usaré el femenino. Ahora, cuando yo pregunto sobre una cosa, voy a usar el neutro. La cosa no tiene por qué ser neutra, las cosas pueden ser neutras, masculinas, femeninas, gramaticalmente. Pero yo estoy preguntando es porque no sé qué cosa es, por lo tanto voy a usar el neutro. El neutro es quid. Y quid, como todo lo que es neutro, es igual para el nominativo y para el acusativo. Así que yo preguntaría siempre quid, 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 quid. No importa si es sujeto, objeto, porque el acusativo y el nominativo de los neutros es siempre igual. Bien, gracias. Gracias, Tipi. Ahora ya debe venir la lección gramática, pero como es cuestión de repetir una y otra vez lo mismo, no la vamos a hacer. Vamos a leer las lecturas de los libritos de lectura. Vamos a empezar por las Fabellein. Tenemos un par. Pater dormit. Lo voy a leer yo una vez y después alguien que se ofrezca. Pater dormit. Julia, filia Julii et Aemiliae, es parva puella laeta, quae cantat et ridet. Sed iam non cantat puella, neque ridet, sed plorat. Cur plorat Julia? Puella plorat, quia Marcus eam pulsat. Marcus est puer improbus, qui parvam puellam pulsat et ridet. Aemilia audit filiam quae plorat. Julia Julium vocat.
Pater, pater. Mater filiam audit. Neque pater eam audit. Aemilia suram ancillam interrogat. Ubi est vir meus? Iulia eum vocat, cur non venit? Suida, Dominus dormit. Aemilia Iulium non videt, sed audit. Iulius dormit, neque Iuliam audit. Aemilia, oh, filia, plorat et pater dormit. Iulia, Marcus me pulsat. Marcus ridet. Pater audit filiam quae plorat, et filium qui ridet. Iam non dormit Iulius. Ecce Iulius venit, et Aemiliam interrogat. Cur Iulia plorat et Marcus ridet? Aemilia respondet. Marcus ridet quia Iulia plorat, et Iulia plorat, et te vocat, quia Marcus eam pulsat. Puer improbus est Marcus. Iulius Marcum vocat. Marcus venit, et Iulium iratum videt. Iam non ridet puer. Pater iratus filium improbum verberat. Es una escena similar, pero distinta a la del capítulo. ¿Quién quiere leer? ¿Quién levantó la mano? A ver, Nancy. Ya, a ver. Pater dormit. Iulia, filia Iulii et Aemilia, espargua puella laeta, quae cantat et ridet. Sed iam non cantat puella, neque ridet, sed plorat. Plorat Iulia, puella plorat, qui Marcus eam pulsat. Quia. Quia. Puella plorat, quia Marcus eam pulsat. Marcus est puer improbus, qui parvam puellam pulsat, et ridet. Aemilia audit filiam quae plorat. Iulia Iulium vocat. Pater, pater. Mater filiam audit, neque pater eam audit. Aemilia suram ancillam interrogat. Qui est vir meus? Iulia eum vocat, cur non venit? Si sura, Dominus dormit. Aemilia Iulium non videt, sed audit. Iulius dormit, neque Iuliam audit. Aemilia, oh filia plorat, et pater dormit. Iulia, Marcus me pulsat. Marcus ridet. Pater audit filiam quae plorat, et filium qui ridet. Iam non dormit Iulius, eque Iulius venit et Aemilian interrogat. Cur Iulia plorat, et Marcus ridet? Aemilia respondet. Marcus ridet, quia Iulia plorat, et Iulia plorat, et te vocat, quia Marcus eam pulsa.
Puer improbus est Marcus. Julius Marcum vocat. Marcus venit et Julium iratum videt. Iam non ridet puer. Pater iratus filium improbum verberat. Óptimo. Y ya que leíste también, Nancy, no te vayas, porque te voy a hacer unas preguntas sobre el capítulo. Am, Cur plorat, sobre el capítulo no, sobre esta lecturita quise decir. Cur plorat Julia. Marcus plorat Julia. Marcus non plorat, Julia plorat. Sed cur plorat Julia, cur. Cur plorat Julia. Puella plorat quia Marcus eam pulsat. Optime. Quis est puer qui ridet? Quis est puer qui ridet? Quis est puer qui ridet? Marcus est puer qui ridet. Optime. Et cur ridet Marcus? Et qui? Cur ridet Marcus? Cur ridet Marcus? A Emilia? Cur ridet Marcus? Marcus ridet. Cur ridet Marcus? Marcus ridet qui pulsat. Quia pulsat vuela. Pulsat? Et ridet. Pulsat, quia pulsat? Puellam. Puellam. Muy bien. Primero pongo el acusativo y después pongo la palabra. Porque no importa qué palabra sea, siempre va a estar en el acusativo. Entonces, lo primero es la estructura, porque la estructura es lo fijo. Puer, Marcus, pulsat. Yo primero pongo el acusativo, después de pulsat, va después en este caso, podría venir antes. Y luego relleno el acusativo con la palabra que sea, porque puede ser puellam, puerum, servum, dominum, sea, pero todo va a estar en el acusativo. Entonces yo primero pongo el acusativo y después relleno con la palabra que sea. Óptima. Quem vocat Julia? Quem vocat Julia? Pater. Julia vocat pater. Pater no está en acusativo. Julius. Ok. Julia vocat Julium. Julium. Ahí está. No podemos decir pater porque el pater en acusativo no lo sabemos todavía. Podemos decir Julium. Julium, ok. Vocat Sí. Julium. Cur iam non ridet Marcus? Cur iam non ridet Marcus? Jam not ridet Marcus. Cur iam non ridet Marcus? Marcus non ridet Julius. Quia Julius verberat. Eum.
Quia Julius verberat eum ita. Ok, Quia ok. Julius verberat eum. Quia Julius eum verberat. Quintus Marcus iam non ridet, quia Julium iratum videt, et quia Julius eum verberat. Óptimo, muy bien, muchas gracias. Genaro había levantado la mano también, así que si quiere puede leer el capítulo, la segunda lectura, Annulus Juliae. Sí. ¿Se me oye bien ahí? Sí. Annulus Juliae. Julia domina ancillarum, Melitam ancillam suam probam vocat. Melita, quae eam audit, venit. Juliam Melita interrogat. Quid est, domina? Julia. O Melita, mea proba ancilla. Ubi est annulus meus? Julia annulum suum non videt. Melita non respondet. Cur Melita non respondet? Melita non respondet, cui annulus in sacculo Deliae est. Delia, quae annulum in sacculo habet, ancilla improba est. Melita. Annulus tuus hic non est, domina. Julia. Ubi est Delia? Melita. Delia dormit. Julia. Quid? Dormit. Delia laeta cantat. La 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 la. Domina eam audit. Delia non dormit, sed cantat. Julia, quae irata est, Deliam vocat. Delia! Delia, quae dominam iratam audit, iam non cantat, neque ridet. Delia venit. Delia, quam Melita videt, sed domina non videt, ancillam interrogat. Cur me domina vocat? Melita respondet. Domina te vocat, cuia annulus in sacculo tuo est. Cuius est annulus, Delia? Num tuus est? Delia non respondet, sed annulum in lecto dominae ponit. Iam annulus in dominae lecto est. Julia, quae iam videt Deliam, sed annulum in lecto non videt, eam interrogat. Ubi est annulus meus, Delia? Delia. Ecce annulus tuus, domina. Annulus in lecto tuo est. Julia, quae iam annulum videt, laeta est. Sed Delia non est laeta, qui annulum non iam in sacculo suo habet. Melita laeta est et ridet. Cur Melita laeta est? Melita laeta est, cuia ancilla proba est. Óptimo, gracias. Aparece alguna palabrita nueva, como lectus, lectus, cama, habet, ¿qué quiere decir tener? Non habet, jam non habet annum. Óptimo. Genara, una preguntita. Quam vocat Julia? No estoy del todo preparado para las preguntas porque no pude estar en la última clase, entonces estoy un poco flojo. No, vamos a ver. Quam vocat Julia? Quam vocat Julia. Quam vocat Julia? Leyendo vas a encontrar Ajá. la respuesta. Julia vocat Melita. Julia vocat. Melita. Julia vocat. Melitam. Melitam. Óptimo. Ubi est annulus Juliae? No sé el significado de annulus. Annulus. Ajá. Sí, sí.
No, no recuerdo dónde es. Ahí nada más lo vas a encontrar. Ubi est annulus Iuliae. Era esta otra palabra nueva. Annulus Iuliae in saculo Deliae est. Ita, in saculo Deliae est. Saculus, saculus. Son palabras que vamos a encontrar en los próximos capítulos. Saculus, in saculo Deliae est. Annulus Iuliae est in saculo Deliae. Dormitne Delia? Dormitne Delia? Delia non dormit, sed cantat. Cur cantat Delia? Delia cantat, no sé cómo agregarlo, porque está la eta. Quia. Cuya la eta est. Quia laeta est. Quia laeta est. Ita. Ottime. Cur Delia melittam interrogat. Cur Delia melittam interrogat. Ujú. Delia melitam interrogat. Cur me domina vocat? Cur, non quid interrogat. Ajá, Cur interrogat melittam. Delia venit et interrogat melittam. Cur melittam interrogat Delia. Quia non videt dominam. Quia non videt dominam. Ujú. Delia venit, sed non videt dominam. Le pregunta por el... Siguen hablando del anillo. Cur me domina vocat? Melitta videt Deliam, sed domina non videt Deliam, et Delia non videt dominam. Audit dominam, sed non videt. Venit et interrogat melittam. Y la pregunta de nuevo, ¿cuál era? Cur Delia interrogat melittam. Delia venit et non interrogat dominam, interrogat melittam. Quia melittam videt. Videt melittam et non videt domina, et domina non videt Deliam. No Sí, importa, era un poquito me más, estoy entreverando un poco, pero sí. era un poquito más rebuscada, pero para ver si podíamos jugar un poco con el texto. Ujú. Bene, ottime, y ahora vamos a pasar al colloquium, donde necesito una Delia, una Cira, una Emilia, una Julia. A ver, candidatos, necesito varios. Las tengo, a ver. Muchos candidatos, muy bien. Entonces, Dafne. Dafne va a ser Delia. Soledad va a ser Syra. ¿Quién más? María Elena va a ser a Emilia y Sara va a ser Julia. Y yo voy a leer las partes del narrador. Puella dormit. ¿Cuál es Puella quae dormit? Puella quae dormit est Julia, filia Aemiliae. Aemilii ancilla cantat.
Anquilla Estelia. La. Quae Why? est anquilla quae cantat Estelia. Cur Delia cantat, quia laeta est. Syda Deliam audit, Syda et Delia sunt anquillae, Aemiliae. Anquillae Aemiliae. Delia, puella mea dormit. Puella tua. Why est puella tua? Es Julia. Julia non est tua puella. Julia puella a Emilia est. Julia es filia a Emiliae, et mea quoque puella est. La. Anquilla laeta cantat. Julia te audit. Syda irata est. Julia me non audit, quia dormit. La. Delia ridet et cantat. Julia Deliam audit, iam non dormit puellam. Venita Emilia domina anquillarum. Delia iam non cantat, neque ridet, quia dominam videt. Aemilia, quae Juliam non videt, sydam interrogat. Aemilia? ¿Cuál es Emilia? Yo me perdí. Emilia. Ubi et Julia Sira? Delia respondet. Filia tua non hic est, domina. Domina non te, sed me interrogat. Aemilia interrogat sydam. Cur filia mae hic non est? Julia hic non est, quia dormit. Julia, quae iam non dormit, sydam vocat. Microfonum aperi. Aperi. Perdón. Sira. Syda puellam non audit, sed Emilia eam audit. Julia non dormit, te vocat. Syda interrogat. ¿Te? Sira interrogat, me perdí yo. Syda Acá, interrogat. quem Julia vocat. Aemilia Te. respondet. Julia Aemiliam vocat. Julia Aemiliam vocat. Mamá. Mamá. Iam syda Juliam audit. Julia non me, sed te vocat domina. Julia venit et Aemiliam interrogat. Julia venit et interrogat. A mí. Cur Sira non venit? Non venit, quia te non audit. Oh, icet mea Julia puella. Mae puella et Julia non tua, sed cur non dormit? Non syda, sed Julia respondet. Quia anquilla cantat et ridet. Aemilia irata sydam interrogat. Quae est anquilla improbat quae cantat et ridet? Syda non respondet. Pur non respondet Syda, non respondet quia dominam videt iratam. Syda anquilla proba est. Iam non cantat anquilla neque ridet. Neque iam dormit mea puella. Óptimo. Muy bien. Bueno, estas lecturas también las releen. Releen todo el capítulo 3, repasan los ejercicios y releen las lecturas. Y la próxima vez releemos el capítulo, hacemos los pensa y pasamos al capítulo 4. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? Creo que no.
Gracias, Máximas. Bene valete. Gracias. Benevolete. Profesor. Gracias. Gracias. Uy. Saludos a Gracias. todos. Hasta luego.